¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto, buenos días. Para mí es un gusto, como siempre, Luis Alberto, a tus órdenes. Igualmente, a ver, ¿por dónde empezamos? Ya se empieza a empezaron de nuevo las negociaciones, ¿en qué términos? ¿En medio de qué o en el contexto que estamos actualmente? Pues al parecer ahora a Estados Unidos le urge concluir este asunto en el mes de agosto. Eh, Ha sido un proceso muy complicado, muy accidentado y fundamentalmente por la posición que ha impreso en el proceso el señor Donald Trump, ¿no? Que quiere no negociar en términos de equidad y de sociedad, sino más bien en términos de imperio, y entonces está empeñado en que el TLC fundamentalmente en su proceso de renegociación beneficie de manera específica a la economía estadounidense y al trabajador norteamericano, y eso le ha complicado mucho el asunto a los negociadores de Canadá y de México, pero al parecer ahora existe una intención de concluir el proceso en términos de lo que se negocie en el mes de agosto, que de ahí a que se apruebe y se firme ya es otro proceso también no poco complicado. Déjeme decirle a tu público que después de que se llegara a un acuerdo, en el supuesto de que se pudiera conseguir en el mes de agosto, que yo tengo mis dudas, pasa a evaluación de 17 comités asesores norteamericanos. Después ellos lo pasan a la Comisión Internacional de Comercio, que tiene 105 días para valorar. Después lo pasan a las respectivas cámaras, que tienen 45 días de sesión en la Cámara para votarlo, y en caso que todo eso fuera positivo, pasa a manos de Donald Trump, que no tiene plazo para firma. Es decir, él podría tenerlo a la derecha de su escritorio y seguir presionando a sus socios para que acepten tal o cual cosa, si no, no firma el TLC. O sea, de que se llegue a un acuerdo a que sea ya una realidad legal, va a transcurrir poco más de 3 meses. Entonces es un asunto muy complicado que lamentablemente ha hecho complicado el señor Donald Trump, a pesar de que el acuerdo beneficia a las tres economías como región productiva en el mundo y que ha concedido grandes beneficios tanto a Canadá como a México y Estados Unidos. Quizá en México hemos tenido el error de no haberlo traducido en beneficios al grueso de la población, pero evidentemente tiene beneficios para nuestra economía, ¿no? Por ejemplo, ¿qué riesgos y ganancias ves tú? Resumiéndolo. Por ejemplo, uno muy subjetivo, pero es muy evidente. El TLC da certidumbre. ¿Certidumbre a qué? A la inversión productiva e incluso a la inversión financiera. Tenemos con Estados Unidos un comercio que para nosotros representa el 85%, para ellos es el 50%. Pero las inversiones productivas, digamos, las que se van a concretar en máquinas, en empleo, en trabajo, no llegan si no tienen la absoluta certidumbre de que habrá claridad en los términos en los que se va a realizar el comercio, porque muchos vienen buscando una excelente mano de obra que en términos comparativos con Canadá y Estados Unidos es sensiblemente más barata y no muy distinta en cuanto a calidad. Incluso la mano de obra mexicana calificada es muy superior en calidad a la de Canadá e incluso a los de Estados Unidos. Entonces, si nosotros contemplamos desde que inició el TLC hasta la parte final del primer semestre del año pasado, estamos hablando de que han llegado de Estados Unidos más de 300,000 millones de dólares en inversiones, que si no hubieran llegado, si no tuvieran la certeza de que esa inversión va a redituarles, ¿no? Porque lo que quieren es pues ganancias para las empresas. Esa es una cuestión fundamental para nuestra economía, para el actual gobierno y para el futuro gobierno federal. O sea, eso es un aspecto fundamental, es la parte buena. La parte mala, que el no llegar esas inversiones, el de no concretarse nuevas inversiones, pues el asunto derivado de la creación de empleos, de la posible dispersión de economía y de riqueza en la República Mexicana, de que la propia inversión que llegara, de que México pudiera incrementar su presencia de comercio internacional, pues va a ser mucho más complicado, para no decirle muy accidentado, para no mencionar la posibilidad de que el peso se tuviera una depreciación significativa en virtud de que la falta de certidumbre ofrece menos oportunidades para que la economía marche correctamente, ¿no?
En esa perspectiva, ¿no será un momento, tomando en cuenta ahí el buen inicio que se dio en la reunión con la ministra de Canadá, para voltear a ese país y fortalecer lazos, por ejemplo? Sí, y me parece que el próximo gobierno ha entendido eso. Canadá es un mercado mucho más estable y es un mercado muy noble y busca mucho a México. Yo no sé si sepa tu auditorio que hay una intención muy clara del gobierno canadiense de llevarse a empresas talentosas mexicanas a las que les realicen invitaciones para que se establezcan en Canadá como empresa canadiense. Por ejemplo, tengo el caso de una empresa, no voy a mencionar el nombre, una empresa de call center en México que busca talentos muy especializados. Tiene aquí poco más de 10 años de funcionar con mucho éxito. El gobierno canadiense le extendió hace 2 años una invitación para que se estableciera en Canadá como empresa canadiense y ya lo está haciendo. Es decir, Canadá tiene las manos más abiertas al talento y a la inversión mexicana. Y creo que el gobierno ha hecho, independientemente del TLC, el próximo gobierno ha hecho una invitación a que Canadá incremente su inversión en México. Y me parece que es una estrategia muy conveniente, adecuada. Es como la oportunidad, dirías, ¿verdad? De relanzar. Sí. ¿Cuánto de nuestras inversiones dependen de Canadá? Se puede saber, ciertamente el 80% me dice son de Estados Unidos. El 85% del comercio lo realizamos con Estados Unidos. Las inversiones extranjeras directas dependen en un 50% de Estados Unidos, y de Canadá deben de tomar aproximadamente menos del 20%, lamentable, menos del 15% incluso, me atrevo a decirte. Menos del 15%. O sea, la presidencia de Canadá la presidencia de Canadá ha sido muy subaprovechada por nuestra economía, al igual que la europea, que es muy complicado entrar al mercado europeo, pero son mercados muy maduros, son mercados muy estables. Difícilmente encontraremos la presencia de un presidente, como en el caso de Donald Trump, que ponga en riesgo todo lo que se ha hecho en los pasados 25 años y que no sea capaz de distinguir los beneficios que ha significado para su economía el hecho de tener el Tratado de Libre Comercio. Ahora, Estados Unidos y el señor Donald Trump tienen una presión importante de sus legisladores, incluso republicanos, y de varias ramas empresariales que le están pidiendo ya hace tiempo que no vaya a cometer la torpeza política de salirse del TLC o de no completar la versión 2.0, porque eso significaría una gran cantidad de empleos en la Unión Americana. Alrededor de 5 millones de empleos en Estados Unidos se explican por la presencia del TLC norteamericano. Prácticamente creo que de 50 estados de la Unión Americana, creo que solamente 2 son los que no tienen o no explican empleos en su territorio por el TLC con México y Canadá. Bien. ¿Qué oportunidades ves para el mercado europeo o intenciones del nuevo gobierno, por ejemplo, que voltea a ver para allá? Tenemos la obligación de diversificar el comercio internacional, sobre todo a partir de la experiencia dolorosa que ha significado el intento de renegociación del TLC. Pero llegar al mercado europeo no es tan fácil como llegar al mercado estadounidense, porque tienen ellos componentes, por ejemplo, de cuidado al medio ambiente, tienen aspectos muy estrictos en cuanto a la mano infantil, tienen aspectos muy estrictos en cuanto a calidad de los productos, una serie de certificaciones que se solicitan que no son fáciles obtener. Una empresa puede tardar 1 o hasta 2 años en obtener una certificación que permita que su producto llegue a la Unión Europea. Estados Unidos en ese sentido es mucho más laxo, y como hemos estado en nuestra zona de confort, ha sido para el empresario mexicano más fácil voltear hacia Estados Unidos y surtirle a Europa, donde hay que trabajar mucho más para poder llegar a ese mercado que es mucho más estable. Lo tendremos que hacer después de esta experiencia. Pero la verdad es que el TLC significa un punto de apoyo económico muy relevante para nuestro país, y lamentablemente Estados Unidos no lo contempla, que también es muy relevante para su economía, y por eso anda jugando con que se sale, con que hace un acuerdo bilateral mejor, que ahora deja a Canadá al margen. Esas cuestiones que a mí verdaderamente me parecen que hablan de manera muy transparente de la inestabilidad que tiene el presidente norteamericano. De acuerdo. Entonces, conclusiones en esta primera etapa, Eduardo. Ojalá podamos llegar a un acuerdo en los puntos neurálgicos que tiene actualmente el TLC, que son las partes difíciles, toda vez que se estima que se ha negociado aproximadamente el 50% del componente que se tenía que negociar, pero no hemos podido atender
los asuntos neurálgicos que son contenido regional automotriz, donde México ya acepta o recomienda un 70% de componentes regionales, la cláusula sunset, es decir, que si no se negocia cada 5 años en automático se queda cancelado, que es un absurdo para la confiabilidad y la certeza que debería dar un acuerdo de esa naturaleza, y la solución de controversias. Esos son, me parece, los 3 puntos más delicados del acuerdo. Si Estados Unidos está dispuesto a ceder, no me cabe la menor duda que habría acuerdos en este mes, en el mes de agosto. Pero si Estados Unidos sigue jugando con Canadá y con México, difícilmente vamos a llegar a un acuerdo, y va a ser un tropiezo muy importante para las 3 economías, que a nosotros nos va a afectar muy fuerte por la dependencia que tenemos con respecto a la economía estadounidense, Luis Alberto. Muy bien, pues te agradezco mucho como siempre, Eduardo, y estamos en contacto contigo. El agradecido soy yo, te mando un abrazo, que tenga un buen día. Igualmente, estimadísimo. Ahora me voy.